Este es un espacio donde intentamos develar luz a través de imágenes y pautas arquetipales. Es una mirada en la cual no apreciamos la astrología como una cuestión unilateral o monosémica, sino como una matriz dinámica, expansiva, a través de la cual también podremos desplegarnos si nos permitimos la hondura, no desde una perspectiva lineal, fija. Esto es quizá una invitación a comenzar a apreciarnos desde una concavidad capaz de alojar todos nuestros gradientes. Cierra los ojos, disfruta de este viaje de la conciencia y sobre todo siente lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y no solo le doy la bienvenida a este episodio, sino al año 2025. Muchas felicidades a todos. Deseo que sea un año próspero y donde elevemos nuestra frecuencia y nuestro nivel de conciencia. Y potenciemos el trabajo en nuestro autoconocimiento. Yo estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. Lamento muchísimo no haber continuado con la regularidad de podcast el año pasado y espero este año seguir. De manera que he pensado cuál sería la mejor forma o la mejor frecuencia que yo podía tener. Y creo que lo mejor va a ser que hagamos un episodio mensual. De manera que les anticipo desde ya que cada luna nueva vamos a tener nuevo episodio de podcast hablando del mes próximo. O sea, cada luna nueva, nuevo episodio de Los Astros Susurran, lo mismo en Spotify, en formato de video y también en YouTube, que es las plataformas donde más nos escuchan, aunque también nos escuchan en Apple Podcast. Pueden pasar por allá. De igual manera en mis redes sociales, @LidaCao con Y, @Los Astros Susurran. Los espero. Voy a ponerle el calendario de estas lunas nuevas durante todo el año para que sepan y esperen cuando haya nuevo episodio. En el día de hoy vamos a hablar sobre la astrología del año 2025 y algunos puntos, ¿no? Vamos a tratar de profundizar en algunos aspectos, pero vamos también a tratar de ser bien general, pero tocar algunas cuestiones que apreciamos de notable importancia, como por ejemplo el cambio de nodos del eje Virgo-Piscis, con el cual empezamos prácticamente el año. Decirles que también hay movimientos importantes como planetas transpersonales como Urano, Neptuno, cambian de signo. Sin más dilación, decirles que el año comienza con el cambio de nodos del eje Aries-Libras al axis Virgo-Piscis. Y es algo de lo cual estuvimos comentando en los últimos episodios del año pasado. Así que yo les convido a que pasen por todos los episodios que hicimos el año pasado y así puedan hacer un balance, sobre todo el primero que hicimos, que iniciamos el año, para que ustedes puedan hacer balance y pensar qué tal su año. Y bueno, a los que les interese también temas más globales pueden pues hacer una comparativa y tal. Les decía que vamos a hablar de este cambio nodal y vamos a comentar un poco sobre qué cosas son los nodos y por qué tienen notable relevancia. Resulta que son unos puntos matemáticos que tienen estrecha relación con los eclipses. Hablamos de un eje nodal porque se encuentra uno frente a otro, como lo es ya clásico en astrología, que se trata de una tensión constante de opuestos, así como nuestro psiquismo, como nuestra vida, se trata de estas dos polaridades y se forman en la intersección de la órbita de la Luna con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Podemos hablar de un nodo norte o ascendente, o un nodo sur o descendente, que tienen una oscilación pendular y siempre este movimiento ocurre de manera retrógrada. Hay una tendencia en astrología de decir que uno drena o uno debe drenar con cuestiones que están en el nodo sur y debemos ir o dirigirnos hacia la energía correspondiente al nodo norte. De manera que el sur sería una energía que se conoce, más familiar, y que uno debe ir hacia el nodo norte. Pero yo pienso, y también la práctica me lo ha demostrado, que tal como el mismo movimiento oscilatorio de estos nodos, asimismo deberá ser nuestra relación con ese llamado también corredor kármico. Pues se piensa que son puntos que se relacionan además con la evolución de nuestra alma y nos estaría hablando de otras encarnaciones, de una energía perfectamente conocida y
también de determinadas cuestiones que debemos trabajar o desenvolver en esta vida. El nodo norte sería como un indicador que marca una dirección. Por ejemplo, en astrología cabalística tiene que ver con la corrección de nuestra alma y el nodo norte se asocia al norte de la brújula. Pero, según mi experiencia, tanto nodo sur como nodo norte indican un trabajo, ambos en su conjunto, que más allá de drenar o liberar una energía del nodo sur o ir hacia el norte, sería más cómo aprender a operar desde esa conciencia pendular sobre ambas energías. Y el caso es que cuando estos nodos cambian de signo o la energía que está, en el caso de nuestra propia cartografía natal, podemos hablar de imágenes que nos traen cierta actualización o reajuste. Estuvimos el año pasado con estos nodos en los signos Aries Libra. Quizás habría que ver, por supuesto, temáticas relacionadas a lo identitario, pensando desde nuestro yo más consciente, tal vez reajustando y aprendiendo ciertas cuestiones o de ciertos vínculos o maneras de vincularnos. Y creo que ahora toca poner en práctica y comenzar a ejecutar desde un nivel desde un nivel diferente, y sobre todo que esto esté al servicio de nuestra espiritualidad y de nuestra alma y de cuestiones que no operen tal vez a una lógica visible. En este año en general yo siento que será una pauta importante y un puente de transición para sentar bases, y a nivel global yo estoy segura que ya comenzaremos a ver ciertos cambios y la disolución de estructuras profundas que han sido o que han estado instaladas por tiempo, porque un nodo norte en Piscis yo lo aprecio como el tránsito preciso para sostener un cierre de ciclo. Quizás haya cosas o eventos que no veamos en el momento, porque no quiere decir que los nodos entren ahí e inmediatamente empecemos a vivenciar estas cuestiones. No funciona así. No lo vamos a ver necesariamente de momento. O puede ser que no nos enteremos, pero sí hay una conciencia que se ha trabajado y que ha mutado y que es posible comience a operar desde otro sitio, desde un orden más al servicio del individuo, pero también de la colectividad. Virgo, en el nodo sur, sería como un momento de cruce, de ponernos al servicio de un nuevo orden, pero es un nuevo orden que se ha venido gestando, astrológicamente hablando, desde el 2020. Y esto transcurre en todas las esferas de la vida. De hecho, Neptuno es el regente de Piscis y este año termina ciclo aquí, en este mismo signo, y marcha a transitar por Aries, marcando un nuevo ciclo. Así que estos ejes nodales sacudirán lo que quede de un antiguo paradigma, y siento que hay que estar listos, y yo diría que más que listos, abiertos para dar un siguiente paso. La última vez que los nodos transitaron por el eje Piscis-Virgo, justo como ahora, fue en junio del año 2006, a diciembre de 2007, y yo estuve buscando una serie de eventos que ocurrieron en ese año. No quiere decir que vayan a ocurrir los mismos eventos, pero en astrología todas estas efemérides que se le llaman puede darnos un norte, o es una de las maneras sobre la cual podemos analizar o podemos ver y coquetear con lo que podríamos encontrar con este cambio o con cada tránsito. Por ejemplo, tenemos que en el año 2006, el 15 de junio, se establece el Monumento Nacional Marino de las Islas del Noreste de Hawái. El 18 de junio se lanza el primer satélite espacial. El 19 de junio, los primeros ministros de varias naciones del norte de Europa, estoy acá leyendo, participan en una ceremonia de colocación de la primera piedra en el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, en Noruega. O sea, temas bastante en consonancia con Piscis Virgo. Esto de la semilla, ¿no? Por ejemplo, también el 21 de junio, las lunas recién descubiertas de Plutón se llaman oficialmente Nix e Hydra, o sea, se les nombra a estas lunas de Plutón. Por ejemplo, tenemos que el 31 de julio el dictador Fidel Castro entrega temporalmente el poder a su hermano Raúl Castro. El 25 de agosto, Hiperión, el árbol
vivo más alto del mundo, que es una secuoya de 115.55 metros, que fue descubierto en los parques nacionales de California, Redwood, California. Fue descubierto este árbol. También en este año, la obra icónica de Edvard Munch, El Grito, no sé si ustedes la han visto, había sido robada y fue recuperada este año. Por ejemplo, en temas más artísticos, el 27 de octubre, Amy Winehouse lanza su segundo y último álbum de estudio, Back to Black, que, como ya sabemos, es un álbum que tuvo bastante importancia en su carrera. Y el 7 de diciembre también tenemos, del 2006, que un tornado golpea el noreste de Londres y daña gravemente como 150 propiedades. Ya adentrándonos en el 2007, el 4 de enero Nancy Pelosi se convierte en la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes. El 9 de enero de ese mismo año 2007, Steve Jobs presenta el iPhone. El 21 de julio se publica el último libro de Harry Potter. El 29 de marzo se lanza el sencillo Umbrella de Rihanna. Y yo estaba pensando que en el caso de Rihanna, ella es Piscis de Sol. Y tuve la oportunidad de buscar una carta natal que hay pública. Y también tiene el nodo norte natal en Piscis. Fíjense qué sincronicidad. Y bueno, el 13 de junio, la primera exposición a gran escala de las obras de Frida Kahlo se realizó en México. Y el 1 de agosto, el puente del río Mississippi se derrumbó durante la hora pico. Es decir, que aquí podemos ver una serie de eventos ocurridos durante esos años donde también estarían los nodos transitando como van a estar este año. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Ustedes saben que esta astrología que hago yo aquí no es predictiva, pero siempre es bueno, o a mí me gusta constatar determinados hechos, y a veces las efemérides nos sirven para dar apertura un poco a todo esto. En astrología mundana, o sea, la que analiza todos estos fenómenos globalmente, asocia a Neptuno, regente de Piscis, a la paz, al amor, a la humanidad, el arte. Y al otro regente de Piscis, Júpiter, con la conciencia social. Entonces, la entrada posteriormente de un planeta como Neptuno en Aries podría indicar que es inminente comenzar globalmente a operar desde esa conciencia. Marcaría un inicio porque es el primer signo del zodíaco donde va a estar Neptuno. Y estaremos abordando ahora esto a profundidad como el regente de ese que será el nodo norte de tránsito este año hasta el año 2026, que es Neptuno, va a entrar en Aries. Es otra de las cuestiones de importancia que hablaremos el día de hoy, porque, como les comentaba, planetas personales como Plutón, que ya se va a establecer aquí completamente hasta el 2044, Neptuno y Urano, se mueven muy lento y son planetas que llevaban años en un signo y este 2025 cambian. Cuando esto sucede es motivo de análisis, porque en astrología todos estos planetas tienen que ver con funciones profundas, más allá de la conciencia, y responderían a una conciencia colectiva, pero también a dinámicas inconscientes ya en el ámbito personal. En el caso de Neptuno, astronómicamente, se trata de un planeta muy alejado del Sol, el cuarto más grande. Es un planeta que no se observa desde la Tierra por su lejanía. Se le dice el gigante de hielo, no tiene superficie sólida. Tiene un campo magnético 27 veces más potente que el de la Tierra. Es oscuro, frío. Su masa está compuesta por una especie de hielo fluido, metano y amoníaco también. Algunos científicos creen que debajo de las nubes de Neptuno puede haber un océano de agua caliente que no se evapora debido a la alta presión que ejerce la atmósfera. Y así como mismo su forma y su posición indican, se trataría de un planeta cuya función es bastante compleja también en astrología. Como decía, está asociado al amor más allá de los límites, a una función disolutiva y sobre todo disolutiva de bordes, también de un anhelo de escape de la materia, una conexión con lo no visible, las ilusiones, el idealismo, pero también con temáticas desde otra polaridad como el fanatismo o las adicciones, el engaño, el espejismo,
la poca claridad de ciertas cuestiones, es decir, que un planeta que tiene estrecho vínculo con la disolución del yo, entra en un signo de autoafirmación de ese yo, como es Aries. Neptuno lleva en Piscis desde principios del 2012, así que yo los invito a pensar o a buscar qué acontecimientos tuvieron lugar desde entonces, sobre todo en su propia cartografía natal y en su propia vida, que por supuesto no estarán únicamente cruzados por este tránsito, pero sí matizados por este fin de ciclo del planeta allí. Vimos un auge y una importancia de la tecnología y las redes, pero también un interés por temáticas relacionadas a lo espiritual o con colocar la mirada en un sentido más transpersonal. También su polaridad bien marcada en la banalidad o temas carentes de cierta profundidad. Y si bien aquello que guarda vínculo con las novedades tecnológicas, las redes, se asocia en general a Urano, yo creo que la ilusión y lo engañoso que proyecta, por ejemplo, las redes sociales en muchos aspectos, creo que tiene relación directa con este Neptuno en Piscis y también en el sentido de la persuasión o de ciertas proyecciones en una pantalla, digamos, de diferentes tipos de individualidades, cada cual compartiendo su vida, ¿no? Su pensar, su dinámica cotidiana. Por ejemplo, el surgimiento de estos influencers, de determinados líderes digitales, digamos, que muchas veces, o por lo general, el grosso de su trabajo se emparenta con la virtualidad. Y a mi entender ha respondido a la estadía de Neptunos, terminando este ciclo en Piscis. Estamos hablando de un signo que culmina el recorrido del mandala zodiacal. El planeta marca un recorrido completo por esta rueda, entrando en Aries, supone un nuevo comienzo. Y con ello el advenimiento también de nuevas pautas, de nuevas oportunidades dentro de la humanidad, tanto a nivel colectivo como personal, porque recordemos que las mismas leyes psicológicas o espirituales que funcionan en el psiquismo personal son las mismas que funcionarían en el colectivo. En el año 2025 Neptuno va a entrar en Aries el 30 de marzo y va a estar ahí hasta el 22 de octubre. Y luego en 2026 se queda definitivamente hasta el 2038 y es probable que seamos testigos de transformaciones importantes que dilapiden una ideología por completo o incidan directamente en la concepción que se tiene sobre el liderazgo, las guerras, la psicología misma, nuestra manera de conducirnos en comunidades, y creo que es algo que vamos a estar viendo paulatinamente. No va a ser necesariamente cuando el planeta o acabado del planeta entrar en este signo. De hecho, ya el mundo yo siento que ha cambiado. Quizás no lo veamos tan explícitamente, o sí, en algunas esferas sí, pero yo hablo un poco más desde dentro, desde el interior. Lo que hoy vemos ha sido una proyección de todo lo que ha venido sucediendo mientras tanto, ¿no? No es que algo surja ya de repente, sino que todo ha ido transformándose hasta llegar a este punto, seamos de ello conscientes o no. Y las cuestiones asociadas a Neptuno son profundas y pueden ser muy devastadoras también, porque a veces operan a través de la lógica no visible. Aunque en Aries puede haber cierta premura de expresión, ¿no? Hay que ver sobre todo, ir sintiendo cómo va a expresarse este tránsito, que sin lugar a dudas será muy importante. Siempre comento que muchas veces los tránsitos, sobre todo de estos planetas transpersonales, no se aprecian de una, sino que se viene preparando el terreno con antelación y un tránsito, digamos, que prepara y que acondiciona el terreno para otro. Hay un orden perfecto en los ciclos y aunque desde nuestra racionalidad sea difícil comprenderlos y aún hayan personas que justifiquen un acontecimiento de su propia vida o una manera de actuar con dichos tránsitos, porque recordemos que aún se culpa Mercurio retrógrado o se dice, claro, si hay luna llena, y sabemos que no será necesariamente así. La última vez que pasó Neptuno por Aries fue entre los años 1861 y 1875 y en esa etapa tuvimos la guerra de secesión o la guerra civil en los Estados Unidos, además de la abolición de la esclavitud en 1863 acá en Estados Unidos. También el inicio de la revolución industrial en Japón. Se fundaron, por ejemplo, algunos movimientos como los Testigos de Jehová en el año 1871. Se creó el Ku Klux Klan en el 1866. Otros como el llamado Ejército de Salvación.
En el año 1862 empezaron a conocer las enseñanzas espíritas de Allan Kardec, que tuvo mucha popularidad en Europa y en América. Y si buscan podrán ver cómo se gestaron una serie de movimientos de liberación, algunos de carácter también sectario, pero podemos ver que son iniciativas fomentadas desde una ideología, digamos que espiritual, o una ideología en general, desde ciertos dogmas religiosos, siguiendo ciertas corrientes. Esto, por supuesto, son referencias que ocurrieron anteriormente, que se dieron en un contexto particular, pero que si analizamos la actualidad, no descarto que puedan agudizarse o también resolverse finalmente en algún momento las guerras contra fondo político religioso, o que algún líder desate un conflicto basado en cierta ideología muy particular. El caso es que a lo largo de la historia de la humanidad, antes de un periodo de cambio, le antecede cierto caos. Entonces, habrá que ver qué es lo que va a suceder. Neptuno en la mitología es bien caótico y beligerante. Es Poseidón, el rey de los mares, culpable de muchas tormentas, también de muchos conflictos. Es posible que veamos conflictos bélicos por distorsiones o alguna confusión, pero que de esto salga una manera más empática de dialogar entre comunidades, entre naciones, o que el poder, que ya sea insostenible, como es el caso de estas dictaduras como Cuba o Venezuela, comience su proceso hacia el colapso. Y digo proceso porque es probable de que no caigan de un día para otro, pero que son sistemas que ya sabemos están agrietados y desmembrados en su interior y que la gente ya no cree en ellos. Pero que estos personajes se resisten a ceder. Se me venía la imagen de una mancha de petróleo en el medio del mar. Sabemos que cuando el petróleo genera una capa en la superficie marina, y cuando se le prende fuego o cuando esto comienza a arder, se produce un humo oscuro que se extingue por sí mismo. Todo esto hay que dejarlo que queme ese fuego ariano con el petróleo que proviene también de las profundidades terrestres. Lo podemos asociar a Plutón y los residuos transformados estos que quedan en el aire luego de todo ese vínculo de sustancias y también ese impacto abrupto en las comunidades alrededor de donde se queme todo este petróleo, o los seres marinos también que puedan ser afectados, pueda tener relación también con este tránsito de Urano por Géminis, del cual también hablaremos más adelante, que es otro importantísimo que va a ocurrir este año. Yo siento que este 2025 es decisivo, que está asociado a un ciclo de transformación importante para lo que serán los próximos 5 años y una época de cruce donde es posible que comencemos a materializar y poner en marcha nuevas perspectivas, pero donde sintamos el caos también como parte de esta transformación, sobre todo transformación de la conciencia, que el trabajo interno, un enfoque más espiritual entre comillas, donde la sensibilidad, el respeto, la bondad deben ser prioritarios tanto en vínculos personales como en la relación con uno mismo y también con lo colectivo. Creo que el universo nos está hablando con este tránsito ya a un nivel más global, también de la importancia de diluir la violencia y que se hagan transiciones desde la paz, desde entender que hay un paradigma obsoleto de necesaria disolución que requiere ya ser brincado, saltado, y la mejor manera es transicionar, sí, pero en paz para todos, porque al final la violencia genera una negatividad que no es conveniente para nadie, aunque a veces entiendo que se dan situaciones donde no queda otra opción, quizás para proteger vidas o para defenderse, pero creo que este tránsito estaría hablando de no tener que llegar a estas situaciones nefastas, pensar desde otra conciencia, darle lugar a lo que antes no le hemos dado. Hablo a gran escala, por supuesto, sobre todo y viendo todo muy general. Creo que hablando de otro
tránsito que vamos a tener también por Aries y que va a empezar a conversar con Neptuno es el planeta Saturno, que entra en Aries también. Y creo que por eso es que estoy segura de que estamos llamados a ser cuerpo a otro tipo de conciencia. Este planeta Saturno ingresará en el signo de Aries el 25 de mayo y va a conversar bien de cerca con Neptuno en un aspecto de conjunción. Y esto no es un dato menor, muy por el contrario, porque está asociado, por ejemplo, a ideales utópicos y por otro lado se asocia a la caída del comunismo cuando se juntan Neptuno y Saturno. Se dice que los partidos políticos son un ejemplo de esta conjunción Saturno-Neptuno, porque buscan materializar concretamente ideas sociales, pero es que mucho de lo que se junta a Neptuno está destinado a la disolución y muchas veces dentro de su misma agua o del agua que le dio origen. Recordemos que la creación arquetípica, la creación en todos los sentidos, se asocia en muchas culturas y tradiciones espirituales al agua. El agua siempre ha sido símbolo de esa gran madre que nos contiene. Por tanto, muchos tránsitos de Neptuno nos podrían estar hablando de la idea de redención, de un retorno a la fuente acuosa, y se asocia también al líquido amniótico, con lo cual esta conjunción nos invita socialmente a un renacimiento y a diluir las restricciones de ciertos poderes. Nos recuerda que a veces hay límites que son solamente mentales y que se impone trascender para renacer en una nueva conciencia. Y mis mayores deseos son que este año, el caso de mi país natal, Cuba, logre liberarse de un régimen que lleva más de 60 años en el poder y que no solo ha destruido internamente el país y viola a diario los derechos humanos elementales, sino que ha causado un daño antropológico enorme dentro del cual cada cubano lo surfea a diario, incluso desde el exilio, como es mi caso. No puedo asegurar que esto ocurra ahora mismo, pero como decía anteriormente, ya estas dictaduras están agrietadas por dentro, muy resquebrajadas y expuestas ante la opinión internacional. Digamos que están dando sus últimos alaridos y yo no dudo que al verse en este punto lancen alguna campaña de manipulación y ofrezcan algún tipo de reforma para intentar hacer más de lo mismo, engañar y por supuesto seguir perpetuándose en el poder. Durante este tránsito podemos escuchar ambas voces, la saturnina y la neptuniana, ¿no? Así que yo les recomiendo que pongamos conciencia a sentir desde nuestro interior cuál voz está hablando. La conjunción Saturno-Neptuno en Aries yo la siento como ponerse al servicio del cuerpo sin olvidar que el cuerpo es contenedor y vasija de todo lo demás. Hacer desde el privilegio de encarnar y a veces sentimos que tenemos demasiadas responsabilidades, que la cotidianidad nos aplasta, nos abruma y ahí es cuando llega Neptuno, lo dionisíaco. Creemos que la enajenación, por ejemplo, en divertimentos, sustancias, va a ser más llevadera la materia. Y este principio neptuniano pasa y nos demuestra lo fácil que se diluyen los instantes. Así que vamos a intentar obrar con propósito la mayoría del tiempo de fluir en estas aguas, pero no olvidar que existe un camino de retorno que nos aclama y que a veces nos precisa. Y Saturno, entrando en este juego, a veces lo hace para estabilizarnos, traernos a tierra, estructurarnos y sobre todo para que recordemos que estamos encarnados en un cuerpo con una función y que es en el día a día que podremos materializar esa función y encargarnos sobre todo de lo que somos y de lo que hemos hecho de nosotros mismos. Traigo acá estas barajas, esta es la primera, cuyas imágenes grafican ambas posiciones. Así que vamos a tener un momento tarot y observar esta primera, donde hay un personaje con vestimentas de soldado, tumbado en la hierba, recostado a un árbol, con una espada, además dormido, y detrás vemos a un burro amarrado a un árbol. Delante de sí aparece una imagen como una ensoñación del mismo, iluminado con armadura y espada en mano. Se ve el símbolo del arco iris también, que se asocia a un renacer luego de la tormenta, a un nuevo comienzo. También a la unión del plano invisible con el más terrenal, como si soñara
usa imagen de él mismo, ¿no? O de un yo desdoblado o purificado. Y se cree que puede ser Don Quijote también. Y el burro en Grecia, por ejemplo, se asociaba al dios Dionisos. Y a su vez Don Quijote es un personaje, si pensamos, dionisíaco, idealista, símbolo de la libertad, de cierta locura, entre comillas, que a veces quiebra los límites de la realidad. Y este árbol también presente en la baraja, que ha sido símbolo también de la iluminación, de sabiduría. Recordemos que Buda Gautama se iluminó debajo de una higuera. Con lo cual, esta carta, y Aries, Neptuno, Marte, Piscis, que estaría simbolizando este tránsito, puede ser hasta cierto punto, o podría estar hablando de que precisemos de voluntad, una voluntad caballeresca para ser libres, la valentía, ¿no?, que a veces hay que tener para disolver esos límites y ser y proyectarnos como quienes somos realmente, tener la capacidad de unir todas esas partes luego de cada desmembramiento. Dionisio fue desmembrado, no, recordemos, y renació. Así que creo que son tiempos de despertar a otra conciencia para operar en el mundo. Ser quizás ese caballero que salve con su espada. Si vemos esta otra carta que representa a Saturno en Aries, y debido al encuentro con Neptuno, vamos a ver a este personaje también realizando una acción, y vamos a ver las dos cartas juntas posteriormente. Un guerrero intentando sacar una espada que está clavada en la roca, o sea, está realizando una acción. Vemos que hay un paisaje con montañas, arbustos, que indica que este personaje ha transitado un camino hasta llegar aquí, en una especie tal vez de misión. A mí a primera vista me recordó a Excalibur, la espada del rey Arturo, pero existen historias donde además se le daba nombre a las espadas. La espada en sí misma tiene una simbología muy grande, pero tal es el caso también de la espada Valmunga de Sigfrido en la mitología nórdica. Y la misma forma de cruz de la espada tiene un poco que ver con el símbolo de Saturno, que es también la cruz, y el metal con que está elaborada la espada con Aries, con Marte, en este caso. Yo creo que está asociada a la fuerza, también a la herida, pero también en el mismo caso del rey Arturo, de protección, de legitimación de un poder y de propósito ante las causas. En inglés vamos a pensar que la palabra espada de sword, que es casi similar a la palabra word, que es palabra, y tiene una conexión como símbolo la espada con el mundo de las ideas, del logos, con el aire, pero también con la muerte de pensamientos obsoletos y la lucha por un ideal noble, así con todo lo cursi que suena. Con la responsabilidad saturnina de ser coherente a nuestras ideas, a nuestros principios, a nuestra voluntad, de perseverancia tal vez, para defender un compromiso. Ambas cartas, esta y la anterior que hablamos, muestran espadas, 3 espadas si unimos a ambas. Serían como 3 estadios de la conciencia, y una trinidad que resume estos tránsitos como la posibilidad de unificación, del encuentro con nuestras partes escindidas, donde la voluntad, la determinación en el hallazgo tal vez de un propósito van a ser claves. Ahora también vamos a ver esta carta que representa Urano en Géminis, que es otro tránsito importante que va a tener lugar en el año 2025. El planeta Urano va a pasar de Tauro a Géminis. Aquí vemos a un joven que está caminando por una especie de puentecillo de madera, con una actitud desenfadada, entretenido, mirando hacia arriba, y al parecer a esas mariposas o aves encima de su cabeza, que nos da como la sensación de que si él da 2 pasos más va a caer en el agua, porque donde le toca dar el próximo paso, el paso siguiente, hay como una rotura en el camino. Todo parece indicar que va a caer al agua por mirar al cielo. No ve lo que hay en la tierra que pisa. El signo de Géminis tiene un poco que ver con la bifurcación de un camino y con 2 orillas, 2 extremos, 2 puntos de vista y la capacidad de operar entre ambos o de qué hacer con ambos. Estas criaturas que vuelan podrían también representar el mundo de las ideas y estar tan inmerso en ello o tan volcado en algo que no
vemos o que no sentimos es lo que va a irrumpir. O sea, que de momento nos puede cambiar el escenario o mover el suelo si estamos entretenidos con otra cosa. En caso de este personaje, él está absorto, no ve que va a pisar, digamos que en falso o caer. O a lo mejor es lo que necesita el personaje, caer, cambiar, mojarse, vivir ese accidente entre comillas para salir de ese lago renovado. Vamos a pensar, ¿de dónde viene ese joven, no? ¿En qué piensa? ¿O cómo le podemos dar continuidad a la carta? ¿El personaje cae o no? ¿Cómo le va? ¿Es arrasado por la corriente? ¿Se encuentra con alguien debajo que lo auxilie? Él nada, se hunde. ¿Qué hace, no? Se queda en la superficie. Y es incierto, ¿no? Pues así mismo es Urano quien entra en Géminis el 7 de julio, luego de estar años en Tauro. Se mantiene ahí unos meses, retrogrado y definitivamente entra en Géminis hacia 2026. Pero, ¿qué podemos decir? Bueno, literal, voy a leer lo que dice una autora, ¿no? Que Urano como función personifica la necesidad inherente de la psique de liberarse de la identificación material y de vivenciar el mundo de la mente arquetípica, trascender el ámbito de los pensamientos concretos limitados por ellos, o sea, ver que hay más allá, sentirlo diferente. Así que es probable que durante su tránsito por Géminis veamos muchísimas innovaciones en la comunicación, tal vez en internet, redes, haya como mayor expresión de lo tecnológico y irrumpan nuevas maneras constantemente. Me parece que yo lo siento como que va a ser un tránsito bastante dinámico. Urano tiene relación con la inteligencia creativa. Así que debemos estar abiertos a nuevos procedimientos tal vez, nuevas formas de vincularnos. Tal vez haya una rapidez o una inmediatez diferente. Estamos viendo todo esto también de la inteligencia artificial o que las personas comiencen a expresarse desde su costado más rebelde y tal vez más auténtico, ya en lo que es más personal. Con este tránsito se va a imponer el valor en la diferencia de cada cual y tocará ser más creativos, yo creo. Sobre todo en términos de comunicación o de vínculo, lo mismo a nivel personal que a la hora de, por ejemplo, publicitar o expresarte frente a otros o hacerlo, ¿no? Cuando nos expresemos frente a otros, ya digamos en vínculos familiares, laborales, hacerlos pues desde una autenticidad o desde el valor que tiene lo diferente, ser diferente. Yo creo que sería como salir de un molde, de atrevernos a explorar otros matices en, no sé, en moda o como nos proyectamos al exterior. No temer lucir como nos plazca en cada momento. Y la última vez que transitó Urano por Géminis fue durante los años 1941 y 1948, que fue una época donde históricamente muchos de los acontecimientos se relacionan a la Segunda Guerra Mundial y otros como, por ejemplo, en 1946 la creación de la UNESCO o en el mismo año, 1946, que sale el primer ordenador electrónico IBM o en el 47 también que se da, al año siguiente, en el 47, se da el primer vuelo supersónico. En el 48 sale la teoría del Big Bang cosmológico y también la primera declaración de los derechos humanos. Vamos a ver qué pasa. En nuestra conciencia sería atrevernos a vincularnos de manera diferente, de una manera más auténtica. Urano es cambio, son los relámpagos, es el cielo estrellado de la noche, es un principio de rebelión, de lo inesperado, de liberación. Y bueno, vamos a ver qué llega este año con todo esto. Les repito que yo siento este ciclo como crucial en el inicio de una nueva conciencia que es muy probable que comencemos a sentir con mayor intensidad hacia 2026, pero que esto es una transición, es un puente, son las bases, son bases que ya vemos proyectadas en acción. Creo que hay una gran intensidad, se viene una gran intensidad. Y mi consejo para resumir es que fluyamos y nos reafirmemos en cada transformación. Confiemos en un orden cosmogónico que nos precede y opera en simultáneo. Yo creo que palabras claves para este año serían voluntad, propósito, fluir, transformación, apertura, caída, sueños, disrupción, amor. Bueno, nos vemos en la próxima luna nueva, en cada Rosh Hodesh o cabeza de mes, según el calendario hebreo. En este caso, el 29 de enero, que por cierto es mi cumpleaños, me estaba dando cuenta ahora cuando miré el calendario.
Así que vamos a conversar este 29 de enero, en la próxima luna nueva, sobre algunas cuestiones que nos han quedado, como es la permanencia de Plutón en Acuario, que si bien de esto comentamos bastante el año pasado, vamos a tocarla en el próximo episodio. Así que nada, los espero para comentar también un poco en lo que sería el siguiente mes, hasta la otra luna nueva y así. Los veo en mis redes sociales, @lidacao con Y, @los astros susurran. Suscríbanse donde quiera que escuches el podcast, lo mismo en Spotify que en YouTube. Déjame un comentario y si tienes algo que decirme o lo que sea, te espero por allá. Les mando un abrazo grande, los quiero muchísimo y estoy muy feliz de regresar.